historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, bueno, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente que ya ustedes saben que el objetivo es que la nueva generación conozca la trayectoria de grandes atletas que en diferentes facetas del deporte nos han representado dignamente. Recordándole que llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que viene haciendo tremendo trabajo al frente del INEFI. También agradecemos a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte con nosotros. Hoy tenemos un grande de nuestro béisbol. Hoy precisamente con nosotros estará Wilfredo Aristides Tejeda Andújar. Tejada. Nace el 12 de noviembre de 1962. Fue firmado por el equipo de los Phillies de Filadelfia como amateur a la edad de 20 años. Después de pasar 3 temporadas en el sistema de ligas menores de los Phillies, fue adquirido por el equipo de los Expos de Montreal el 11 de diciembre de 1985. Más adelante, Wilfredo Tejada fue canjeado a los Gigantes de San Francisco por Ángel Escobar. Debutó en las Grandes Ligas el 9 de septiembre de 1986 con el equipo de los Expos de Montreal, convirtiéndose en el dominicano número 101 que debuta en las Grandes Ligas. En su paso por las Grandes Ligas, Wilfredo Tejada vio acción en 18 partidos con un total de 40 apariciones al bate, 10 hits, 3 dobles, 4 carreras remolcadas, 2 bases por bola y un total de 12 ponches con 2 carreras remolcadas y su promedio fue de 250 con un OPS de 604. Su debut el 9 de septiembre fue precisamente contra el equipo de los Mets de Nueva York y se fue en blanco en un turno y se convirtió en ese momento en el jugador número 15.251 en jugar en las Grandes Ligas, contando para ese entonces con 23 años y 301 días. Tejada fue firmado el 10 de junio de 1982 por el cazatalento Francisco Acevedo y fue seleccionado por los Expos de Montreal en la parte de ligas menores del draft de regla 5 de 1985 y repetimos, hizo su debut al año siguiente, 1986. El 14 de junio de 1988, Wilfredo Tejada inició 2 partidos de una doble cartelera, precisamente contra el equipo de los Phillies de Filadelfia, ya que Nelson Santovenia y tanto él como Mike Fitzgerald estaban en lista de lesionados y el otro receptor, Jeff Reed, no estaba disponible temporalmente. Jugó las 9 entradas del primer partido y las primeras 6 del segundo juego antes de que el receptor Dave Inger lo relevara. Después de esa temporada fue canjeado al equipo de los Gigantes de San Francisco a cambio del shortstop venezolano Ángel Escobar, pero a partir de ahí no volvió a jugar en las Grandes Ligas. Wilfredo Tejada fue manager en la Dominican Summer League de los Cardenales y Phillies en 1995 y luego supervisor de exploración de los Phillies de Filadelfia en República Dominicana de 1986 al 2008. Fue manager en la Dominican Summer League con el equipo de los Indios en 2009 y 2010. Fue coordinador de campo en el 2011-2012 nuevamente con los Indios y ocupó ese mismo puesto con los Diamondbacks de Arizona del 2013 al 2016 y luego entrenador de receptores en el 2017. Entrenó nuevamente a los Diamondbacks en el 2021. Todo esto en la Dominican Summer League. Tejada del 1992 al 94 jugó para el equipo Los Tigres de Ciudad México. En el béisbol dominicano jugó con los Leones del Escogido desde 1982 hasta 1994, siendo seleccionado guante de oro
en las temporadas 1989-90 y 91-92 y fue parte fundamental de las 5 finales consecutivas del equipo de los Leones del Escogido. Historia de los grandes deportistas. Hoy recibe con alfombra dorada a uno de los más completos receptores que ha dado nuestro país en nuestro béisbol invernal. Hoy estaremos conversando con Wilfredo Tejada. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en este subprograma Historia de los Grandes Deportistas. Llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Hoy tenemos con nosotros a Wilfredo Tejada. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a darle la bienvenida también a nuestro colega y hermano que siempre comparte SEC aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Gracias, Tomás. Y ahí estamos como cada semana para llevarle a un grande de los deportes de la República Dominicana. Esta vez nos toca un receptor de nuestra Liga de Béisbol Dominicana Lidón, uno de los emblemáticos de los Leones del Escogido. Tenemos aquí hoy con nosotros. Y quiero aprovechar la presencia de Wilfredo para agradecer al colega y hermano Félix Tena, que fue que nos puso en contacto con Wilfredo. Inmediatamente vio la temática del programa, dijo, bueno, eso se ajusta para mi primo Wilfredo. Dijimos, pero claro que sí, disfrutamos mucho, aunque del lado contrario, disfrutamos mucho de lo que fueron las actuaciones. Cada domingo que veíamos esa rivalidad entre Wilfredo y Gilberto Reyes del otro lado, recordamos inmediatamente. Así que bienvenido a nuestro programa, Wilfredo. Muchísimas gracias, agradecidos de la oportunidad que me dan de comunicarme con esa gran fanaticada dominicana. Gracias de todo corazón. Y a mi primo, que siempre está pendiente de que mi carrera pues sea difundida por todos los lados. De verdad, muy complacido de estar aquí con ustedes y compartir parte de la historia. Bueno, precisamente ese es el objetivo, Wilfredo, que la nueva generación conozca el legado, la trayectoria de muchos atletas, como en el caso tuyo, uno de los receptores defensivamente 1A, que le dio brillo a nuestro béisbol, década de los 80, 90. Pero nos gustaría, Wilfredo, que nos hable de ese Wilfredo Tejada niño. ¿Dónde naciste? Específicamente en qué sector, tus primeros 15 años, en qué liga jugaste, cómo te desarrollaste, dónde estudiaste. Nos gustaría que nos hiciera una panorámica de esos primeros 15 años de tu vida y qué te motivó al béisbol. Bueno, yo vivo cerquitita de aquí, o sea, nací cerquitita de aquí. Yo nací detrás prácticamente del estadio más emblemático de aquí de la capital, del Estadio La Normal. Yo soy nacido y criado en Villa Consuelo. Nacido y criado en Villa Consuelo. Mis primeros pasos los di ahí en el Estadio La Normal con la Liga Neftalí Cruz. El señor José Luna, que era quien se encargaba de la Liga Neftalí Cruz en esos años, estoy hablando de los años 60, 65, 66 más o menos, cuando tenía unos 4 o 5 años de edad. Empezamos ahí en lo que le decían los minicuchi y todo eso. Luego, ya cuando cumplí unos 8 o 9 años, pasé a la Liga Deportiva Mercedes, donde en realidad yo di mis primeros pasos como jugador a nivel de ligas pequeñas, liga juvenil y todo eso. Me desarrollé bastante en la Liga Deportiva Mercedes. Y luego, cuando terminé mi bachillerato, entré a la universidad. Ahí fue donde en realidad me descollé con el equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fui posteriormente firmado por el gran Quique Acevedo Gutiérrez. ¿Y cómo se da precisamente ese paso de la firma? Tu muchacho jugando en la Liga Mercedes, luego, como tú mismo dices, te va a la universidad. Pero ya ¿a qué edad tú empiezas en tu mente y quién te motiva? Dice, mira, tú tienes el talento para tú ser un jugador profesional. ¿Cómo se da ese proceso, sobre todo ese proceso de la firma? Cuando yo tenía más o menos unos 16, 17 años, que me invitaron para un nacional, para sacar a la selección nacional juvenil, que iba para ese entonces, me parece que era para Taiwán, un sitio de esos por ahí. No hice el equipo, pero sí ya había muchos scouts detrás de todo ese grupo que aglutinaron esa vez, y de ahí comenzaron entonces los scouts a ver el talento mío,
Y luego de salir de la del equipo de la Liga Deportiva Mercedes, me di mucho más a conocer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque para ese entonces mi gran mentor, el mejor receptor que hubo aquí en la pelota amateur, don Piñao Ortiz, ya estaba casi al final de su carrera y me dio la gran oportunidad de yo jugar bastante en el equipo AA, y ahí pues entonces pude brillar, pude descollar. En ese entonces, cuando tú jugabas béisbol AA en ese entonces, es que tú tenías bastante talento. Yo era el más joven de ese equipo, con grandes luminarias que había en ese equipo, como Diego Hurtado, estaba el gran receptor dominicano Piñao Ortiz, Pedro Gómez, estuvo aquí con nosotros. Muchísimas luminarias de ese equipo en ese entonces, y yo era el más joven. Yo venía del equipo clase A de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El otro receptor que había en el equipo AA se lesionó con una jugada con un home play precisamente conmigo, y entonces yo pasé a ser el segundo de ese equipo, y le doy muchas gracias al gran receptor dominicano Piñao Ortiz, damos la oportunidad de jugar bastante, porque ya estaba ya casi él a terminar su carrera, y ahí los scouts comenzaron a ver el talento que yo tenía. Pero tú sabes que uno, por ejemplo, uno que jugó béisbol aficionado, siempre uno cuando muchacho no tenía una base específica, uno jugaba sobre todo. La mayoría de veces uno le gustaba jugar sobre todo y centerfield, porque por ahí era que más bateaba. Pero todo el tiempo tú te desempeñaste como receptor, o ya en el trayecto alguien te dijo, no, mira, la posición donde tú puedes mejor encajar es como receptor. Si tú supieras que yo desde que tenía como 5 o 6 años, yo siempre fui catcher. Y uno siempre inventaba después en la pequeña liga, en clase A, jugar en otras posiciones. Jugué varias veces en el outfield, pero en realidad cuando venían los momentos apremiantes, como pasaba con el equipo del Escogido, pues yo tenía que tomar la rienda como jugador defensivo toda mi vida que fui. Siempre me gustó, fue la receptoría, y hasta el sol de hoy siempre me he identificado, yo soy un receptor de toda la vida. ¿Y qué entiende usted que llamó la atención de los scouts? ¿La defensa, el bateo, la disciplina? ¿Una combinación de todas? ¿Qué llamó la atención para firmar? Bueno, los scouts simplemente vieron mi capacidad de bloquear, mi capacidad de tirar, mi capacidad de llamar los juegos. Un tipo joven, Universidad Autónoma de Santo Domingo, con tantas luminarias de muchísimo tiempo en selecciones, y yo jugando detrás del plato y dominando ese escenario. Pues eso fue quizás lo que vieron ellos, que yo tenía la capacidad de ser un buen receptor defensivo, y así lo fui, gracias a Dios. Y como ese proceso de la firma, que siempre es muy importante para los muchachos, ¿recuerdas tú, y lo puedes decir aquí, el bono que te dieron y qué hizo Wilfredo Tejada con ese bono? Bueno, en ese entonces, si tú te pones a ver la plusvalía del dinero, como yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a mí me dieron $6,000 por firmar en ese entonces, porque estaba en la universidad. O sea, que en ese entonces los bonos eran de $1,000, $2,000, $3,000, $1,500, $500. ¿Tú entiendes? Y yo me considero un draft para ese tiempo con $6,000, ya tú sabes. Y ese fue el bono que me dio don Quique Acevedo Gautier para ese entonces. Mira, en esa época, Wilfredo, que te firman, no había lo que es ahora las academias de los diferentes equipos de grandes ligas de aquí en el país. Tú eres firmado en el 82. Vemos que rápidamente, ya en el 86, tú estabas debutando en las grandes ligas. Háblanos de ese proceso de la firma, después que te firman, cómo se da el proceso para viajar a los Estados Unidos y cómo fue, porque hemos tenido aquí varios peloteros. Aquí hemos tenido la oportunidad de conversar con Coco Cordero, con Domingo Martínez, con Junior Novoa, Miguel Batista, y siempre nos hablan de lo difícil que es esa liga menores, sobre todo para los jugadores latinos. Háblanos de esos 4 años tuyos en liga menores, pasaste mucho trabajo, todo fue normal. Háblanos de esos momentos, de esos 4 años en ligas menores. Mira, cuando don Quique Acevedo Gautier me firmó, nos firmó a unos 3 jugadores más que íbamos a viajar en ese verano del 1982. Y la travesía que tuvimos que hacer desde aquí hasta Helena, Montana, que había que montarse en 4 aviones primera vez. Yo no viajaba la primera vez, porque yo había viajado muchísimas veces con las selecciones de la Liga Mercedes, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me tocó ser el guía del grupo. Pero la travesía no fue nada fácil, porque nosotros no sabíamos inglés. Yo tenía un poquito de conocimiento de algunas palabras,
pero preguntando y donde quiera que nos paramos, preguntamos 4 y 5 veces cómo íbamos a llegar de cada aeropuerto, esos aeropuertos tan grandes que nunca lo habíamos visto, preguntándole a quién, por señas, enseñándole el papel que para dónde iba ese avión. Luego de que tú llegar, montarte en un taxi y decirle para qué tú vas, con escritos de que nos daban los scouts, usted tiene que decir esto, tiene que decir lo otro. Luego cuando tú llegabas, adaptarte a la cultura, adaptarte al idioma, a las comidas, a vivir en apartamentos tú solo con otros muchachos más, compartir los pagos de esos apartamentos con 2 centavos que pagaban en ese entonces, que me imagino, yo me acuerdo como ahora, que lo que uno cobraba eran como $225 mensuales en ese tiempo, y teníamos que reunirnos entre 4 y 5 para poder pagar el apartamento, para poder comprar la comida. Había muchas veces que cuando llegaba la quincena, que era tan larga, había que comer a pan con mantequilla, esa de maní y un galón de leche, 2 o 3 veces al día hasta que llegara el cheque de $225. O sea que son muchas las cosas que uno tiene que pasar para ese proceso de las ligas menores. Ahora no, ahora es mucho más fácil. Ya los muchachos, pues los bonos son más altos, ya las organizaciones se encargan de tenerle apartamentos ya prearreglados, preaprobados, familias que acogen a esos muchachos y los acogen en sus casas. O sea que es mucho más fácil ahora el proceso que los años anteriores cuando nosotros firmamos. Sí, esa parte, yo he escuchado que dicen que hay poblaciones, pueblos en Estados Unidos, que son una población envejecientes, que no tienen, quizás ya los hijos han ido a la universidad, se han casado y están solos, y acogen a muchos de ustedes que llegan así buscando esas oportunidades y lo tienen en su casa. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y cómo se maneja, cómo se llega a seleccionar a esos muchachos? Sí, es cierto. La mayor parte de esas casas de acogida casi siempre tienen comunicación con los jefes de ligas menores de las organizaciones y investigan cómo son las familias, de dónde vienen, cuál es su background, como dicen los americanos, cuál es su historia, antes de uno poner a nuestros muchachos en esos tipos de familia y colocarlos. Y es una ventaja que los muchachos tienen ahora, que nosotros no tuvimos, para el proceso de adaptación. Y en realidad es una ayuda bastante grande para esos muchachos que en realidad no saben el idioma y no saben tampoco cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Mira, cuando Domingo Martínez estuvo aquí compartiendo con nosotros, gran amigo Domingo Martínez, él nos decía que él y ese grupo que estaba con él, creo que estaba este muchacho Suero que jugó segunda base, él nos decía que ellos enfrentaron el problema de racismo, que ellos estaban en una zona que era un problema total, incluso cuando ellos iban para el play y salían para el play. ¿Te tocó a ti también enfrentar esa situación de racismo? Bueno, yo te puedo contar unas anécdotas. Yo jugué por todo Estados Unidos, por las ligas que jugué, por distintas ligas, y ya yo sé los 4 puntos cardinales de Estados Unidos. Y para el sur de los Estados Unidos, donde estaban las plantaciones y eso de la historia que tenemos, para los estados de Mississippi, Alabama, Arkansas, todos esos sitios por ahí, pues todavía para el tiempo que yo firmé, se sentían un poquito los destellos todavía de racismo. Inclusive, te voy a contar una anécdota. Nosotros, en nuestro primer año, salimos con un grupo de amigas que uno conoce y todo eso, y salimos para un parque, me acuerdo como era en Helena, Montana, y estábamos haciendo un picnic en una montañita, por ahí estamos sentados haciendo el picnic, haciendo asado, y de repente oímos nosotros ese grupo de motoristas que viene por ahí, esos barbudos con los chalecos, esos motores, y yo le he dicho a los muchachos, señores, tenemos que estar preparados porque nosotros el colorcito que tenemos, con todas estas muchachas blancas, ustedes saben cómo son las cosas aquí, con los blancos y los prietos. Bueno, nos rodearon con las motocicletas y todo eso, pero no salvó el hecho de que las mujeres que estaban ahí le dijeron, no, mira, esos son jugadores del equipo Helena Montana, que sigue jugando, está bien, no hay ningún problema, tranquilo. Ellos, está bien, nos dejaron tranquilos, se fueron. Cuando ellos dieron la vuelta, yo dije a los muchachos,
cuidado si hacen como los jefes indios, eso, que cuando dan la vuelta y vienen de allá para acá a recogernos todos nosotros, vámonos de aquí. Nosotros recogimos todo, nos fuimos y más nunca. Otra anécdota más, jugando en Alabama, me acuerdo como ahora, en Alabama. Yo tenía que pedir la comida, yo no salía en Alabama, por los cuentos que me hacían, que el KKK y todas esas cuestiones. Yo no salía del hotel en Alabama, para nada, pero sí se sentía un poquito, se sentía. Tú hablaste que uno de los problemas era el idioma cuando llegaste a los Estados Unidos, pero ¿y cómo tú te hiciste? Porque si hay alguien que tiene que conversar en los juegos, es precisamente el receptor, hablar constantemente con el pitcher, muchas veces mandar a los compañeros en cuanto a la colocación. ¿Cómo tú pudiste resolver esa situación con el problema idiomático? Es una pregunta bastante interesante. Pues mi primer año yo tenía la facilidad de los otros muchachos porque venía con una educación un poquito más avanzada que la mayoría de los peloteros que firmaban en ese entonces. Y se me hizo un poquito más fácil aprender el idioma porque yo entendí, así mismito, yo también me di la tarea de aprender el idioma, porque yo sabía que si yo iba al montículo, el pitching coach iba al montículo, el pitcher también, yo tenía que saber lo que le estaba diciendo el pitcher al pitching coach de las cosas que estaban pasando entre nosotros dos. O sea que yo me interesé desde el primer momento de aprender el idioma, y una de las cosas que a mí más me ayudó fue ver los muñequitos en inglés. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los muñequitos en inglés, ese está intencionado para los niños aprendan a hablar más correctamente el idioma, y las palabras son mucho más sencillas y las pronuncian de una manera de que tú las puedas entender. Y yo veía muchos muñequitos en inglés. Y otra cosa también, después cuando comencé a aprender un poquito más, veía las telenovelas también en inglés también. O sea que eso me ayudó bastante a yo desenvolverme un poquito más y aprender el idioma. Ya para el segundo año yo le traducía a los muchachos que viajaban con nosotros, y la mayoría querían vivir conmigo porque yo aprendí a cocinar. Le pregunté a mi mamá, ¿por qué? Porque a mí no me gustaba fregar. Yo era el cocinero y el intérprete de la mayoría de los muchachos. Vamos a hablar ahora del 9 de septiembre de 1986, que precisamente se da tu debut en las Grandes Ligas. Me gustaría que nos hablara de ese proceso, cómo se da esa llamada. Estabas con los Phillies, fuiste adquirido a través de la regla 5 con los Expos en Montreal. Pero ¿cómo se da esa llamada? Wilfredo, mira, tú estás en Grandes Ligas, ¿cómo se dio ese proceso? Mira, en 1986 fue mi primer año con el equipo de los Expos. Pues me agarraron en regla 5 en noviembre del 85. Fui al equipo AA y ese fue mi mejor año en béisbol, el equipo de los Expos de Montreal en el año 1986. Ahí fui nombrado por el Baseball América como el mejor receptor defensivo y el mejor brazo de la liga en 1986. Jugamos bastante bien, fuimos a los playoffs, fuimos eliminados por los Astros de Houston, me acuerdo como ahora en el 86. Y cuando termina el juego, ya nosotros estamos empacando, todo el mundo se va cada quien para su país, yo estoy arreglando todo. Cuando estoy en mi locker, el manager del equipo me llama para la oficina, me dice, Wilfredo, ven acá. Digo, ¿yo qué pasó? ¿Para dónde tú vas? Digo, bueno, de aquí mañana voy para la República Dominicana porque ya no hay para dónde ir. Me dice, no, te vas para Grandes Ligas mañana si Dios quiere. ¡Wow! A mí se me enfriaron los ánimos, se me salieron las lágrimas. En ese momento no había celular, no había nada. Tú no sabías cómo iba a llamar a tu mamá. Tenías que esperar que llegara al hotel para tú llamar por teléfono y todo eso. Cuando llegué al hotel llamé en mi casa, mira, me subieron para Grandes Ligas, voy para Grandes Ligas mañana. Bueno, fue uno de los sentimientos más grandes que como pelotero, que eso es lo que tú siempre sueñas por llegar a Grandes Ligas. Y pasó en ese día de esa noche en 1986. La regla 5, según tengo entendido, estipula que si te toma un equipo, tiene la responsabilidad de mantenerte en la nómina de Grandes Ligas. Esto puede truncar en un momento el desarrollo de un muchacho que esté en AA, tener una muy buena participación, que tenga
todavía algunas lagunas que mejorar en el sistema de ligas menores y que tenga que estar, que muchas veces no lo utilizan, sino para tenerlo ahí, para tener el control del jugador. ¿Qué tanto es positivo o negativo la regla 5 para los jugadores? Hay dos reglas 5, hay regla 5 de Liga Menor y regla 5 de Grandes Ligas. La regla 5 de Liga Menor es cuando el equipo no te protege en el equipo AAA. Si ya tú estás protegido en el equipo de AAA, cualquier otro equipo que te agarre, pues tiene la obligación o dejarte el año entero o devolverte por la mitad del precio que tú pagaste por ese pelotero. En ligas menores no. A mí me dejaron en el roster de AA y el equipo de Montreal pues me agarró en la regla 5 de ligas menores. No tiene la obligación de dejarme en el equipo de Grandes Ligas. Simplemente me invitó ese año al entrenamiento de Grandes Ligas. Vieron el talento, no se vieron obligados a dejarme en el equipo grande y me enviaron a AA de nuevo y de ahí entonces pues di el salto de AA para Grandes Ligas en el 86. Siguiendo ahí en ese 9 de septiembre 1986 que fue tu debut, debutaste precisamente contra el equipo de los Mets de Nueva York y te fuiste en blanco en tu primer turno. Pero recuerda a Wilfredo Tejada el primer hit y si conserva todavía esa bola. Lo primero que te voy a decir, el día 9 de septiembre cuando yo debuté, yo entré a jugar las últimas 3 entradas de ese partido y le voy a hacer una anécdota. Cuando yo voy a batear, me tocó contra el cerrador de ese entonces del equipo de los Mets, se llamaba Ricky Aguilera, que tiraba un slider pues mortífero. Me tiró 3 sliders consecutivos, me ponchó y estaba Gary Carter quechando y lo primero que me dice: bienvenido a las Grandes Ligas, muchacho. Con 3 picheos. 3 picheos, sí. O 3 picheos. Esa fue una experiencia bastante bonita. Al otro día, pues me tocó jugar mi primer partido completo. Y también fue el debut de otro amigo mío que nos subieron desde clase A de Montreal, Sergio Valdés. Ese fue su debut de él. Pero yo ya detrás del plato, ya no era mi debut porque yo había debutado el día anterior. Y él debutó el día 10. En ese año en clase A él ganó como 15 partidos, lo subieron. Felipe Alover, el manager de él en clase A en ese entonces. Y lo recomendó para que lo subiera a Grandes Ligas. En ese partido yo me fui de 4-0. Al otro día viajamos para San Luis. Bueno, cuando llegamos a San Luis, estamos en el hotel. Cuando llegó al clubhouse de San Luis, yo dije, bueno, me fui de 4-0, de 1-0, 5-0. Digo, wow, yo no voy a jugar más. Cuando llego, o sea que desde temprano ponen el line-up en Grandes Ligas, veo mi nombre y digo, wow. Y en ese partido, pues yo di mi primer hit contra Greg Matthews, con hombre en segunda base, di un hit al left field. En ese partido me fui de 4-2. Y mi primer partido completo se lo dejé a Denis Martínez. Denis Martínez estaba tirando una blanqueada hasta la octava entrada. Y luego vino Jeff Ripton, que era el relevista de nosotros. Le hicieron una carrera en ese noveno entrada y ganamos el juego, me acuerdo que fue 5-1, 4-1. En ese juego yo batí de 4-2 con una empujada. Bueno, y ya que tú hablas de esos 12 lanzadores que hiciste mención, yo siempre he tenido eso en mi cabeza, que tú que te tocó las dos partes, como novato, recibirle a lanzadores veteranos, y ya como veterano recibirle a jugadores novatos, tanto, sobre todo aquí en el béisbol dominicano. Pero ¿qué es más fácil? ¿Un receptor novato recibirle a un veterano o un receptor veterano recibirle a un lanzador novato? ¿Cómo se acomoda más? Bueno, yo diría que ya el receptor con más experiencia puede tener más dominio de lo que es el escenario de béisbol. Un receptor novato con un pitcher ya experimentado, pues casi siempre el pitcher te va a decir a ti cuál es el lanzamiento que él prefiere tirar, y entonces tú te acomodas a él. Pero para un receptor ya de experiencia es mucho más fácil guiar al pitcher novato. Okay. Ese primer juego de Wilfredo fue el Dominicano 101 y el 25,000 a nivel global. ¿Cómo se manejó eso aquí en la prensa dominicana? La cobertura que le dieron los cronistas del momento? No sé, yo no me acuerdo si el periódico salieron esos datos, me felicitaron, porque tú sabes bien que
que la prensa en ese tiempo pues esperaba un poquito más de ¿Y tiempo. cómo se enteró Wilfredo de eso? ¿De cómo me enteré del pelotero 101? ¿Sabes cuando yo me enteré que yo fui el pelotero número 101 en llegar a las ligas? Cuando el VHD hizo la famosa reunión que hizo todo ese... O sea, pasaron varias décadas. Pues pasaron varias décadas de todo eso. Me dijo, mira, tú fuiste el pelotero número 101. Y digo, wow, yo no sabía todo eso. Después me enteré, sí, quién fue el número 100, quién fue el número 102, quién fue el número 5. Sí sabíamos todos quién era el número 1. Exacto. Todos sabíamos quién era el número 1. Por lo menos mi generación sí sabía quién era el número 1. Porque ahora mismo a los muchachos de este tiempo, los millennials, esa gente, solamente están en su cubículo y tú le preguntas quién fue fulano de tal. Y es muy difícil. Eso es una batalla que nosotros tenemos, principalmente yo, con los muchachos de nuestra organización, que siempre les decimos que ellos tienen una herramienta grandísima que es el teléfono, que pueden conseguir todos los datos que nosotros no conseguíamos en ese tiempo, que teníamos que esperar los periódicos, que los libros, para nosotros enterarnos quiénes eran nuestras grandes luminarias, ¿tú entiendes? Y ahora mismo lo tienen ahí a mano, y sin embargo no lo leen, no le importa. Siguiendo ahí con el debut en Grandes Ligas, te hice la pregunta de si conservaba todavía la bola. Y cuando te tocó ese llamado ya al equipo grande, porque simplemente eso, cuando esos novatos llegan a Grandes Ligas, siempre hay un jugador veterano que lo apadrina. ¿Quién tú recuerdas que en ese momento te apadrinó? Mira, esto es así. Te enseñó cuáles son las intríngulis que se manejan en un clubhouse de un equipo de Grandes Ligas. Mira, yo no sé si él se acuerda, pero cuando a mí me subieron a la Grande Liga, el manager de los Nacionales de Washington era como el cuarto outfield del equipo de nosotros y siempre me daba muchos consejos. Yo no sé si él, tal vez, quizá algún día cuando yo lo vea y él se acuerda de eso. Yo aparaba mucho con él, le gustaba mucho bregar, como es que él tenía como esa obsesión de ser pitcher zurdo, quizás. Comenzaba, me decía, vamos a parar un poquito tú y yo, y comenzaba a tirar los nudillos, tirar las curvas, el slide y todo eso, parando conmigo. Y siempre me daba muchos consejos. Pero para mi segundo año, le agradezco mucho a uno de los mejores pitchers dominicanos de todos los tiempos, y el más carismático, Pascual Pérez. Pascual Pérez, cuando yo estuve en el 88 en Grande Liga con él, en ese mes que estuve allá, pues no me dejó pagar nada. Yo vivía con él en su apartamento. Y le agradecí toda la vida de que me acogiera, porque casi siempre en ese tiempo los grandes veteranos cuando subían a los peloteros de Grandes Ligas pues te llevaban del brazo y te decían, mira, ven para acá, tranquilo, tú no tienes que pagar ni uno. Y pude ahorrarme todos los chelitos que me pagaron en ese mes. Y le agradecí mucho a Pascual Pérez, de verdad. Y entonces cuando te enfrentabas aquí esos clásicos partidos, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, ¿te tocó en algún momento enfrentarte a Pascual Pérez? ¿Pascual Pérez por las Águilas y tú por los Leones? Claro que sí. Y les voy a contar, esos 5 campeonatos que nosotros los ganamos en los años 80, pues hay una famosa serie final, que fue cuando nosotros le ganamos los 4 juegos consecutivos a los Tigres del Licey en el año 1987. Ampliamente favorito. Oh, claro, pero ampliamente favorito. Balbino Gálvez, Pascual Pérez, José Rijo y Ramón Martín. Señores, nosotros le ganamos 4 partidos consecutivos a esa gente. 4 partidos consecutivos a ese equipo. Eso fue histórico. Eso fue histórico. Y somos hasta ahora el único equipo que ha ido a 5 finales consecutivas y ha ganado 4. Excelente. Bueno, señores, nos estamos dando banquete aquí con esta historia fascinante de Wilfredo Tejada y ese es el objetivo del programa. Y nos decía eso mismo Francisco Coco Cordero cuando nos visitó. Es bueno este programa, que la gente conozca, porque la gente conoce a Wilfredo Tejada en Grande Liga, Coco Cordero el millonario, pero no saben todo ese proceso, desde la firma, ligas menores, todo ese proceso que los peloteros tienen que pasar. Incluso había alguien que me decía en el Estadio Quisqueya, mira, a través de tu programa ya yo estoy empezando a cogerle más cariñito a los atletas porque sé que la mayoría han cogido mucha lucha. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historia de los Grandes Deportistas, recordándole que nosotros estamos y llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI,
Y recordándole que estamos prácticamente en todos los sistemas de cables del país. Y para los, bueno, ahí están en pantalla todos los sistemas de cables. Para los Estados Unidos estamos a través de Dominican Network. También nos pueden seguir en los Estados Unidos a través de Viva Live TV, canal 449. Para la ciudad de Nueva York, estamos en Opción TV, canal 35. Y para Costa Rica, Retrox TV. Y para Puerto Rico, en Conéctate TV. Y si usted está en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del país, en la montaña, en el play, en la cancha, en el hogar, usted a través de su dispositivo móvil, su celular, usted busca canangavision.com y ahí usted, de donde esté, puede darse banquete con este programa. Bueno, y precisamente, con el permiso de nuestro invitado, nosotros queremos aprovechar para felicitar a dos amigas, de esas amigas incondicionales. Ellas ambas dominicanas, pero están residiendo en los Estados Unidos y no se pierden el programa. Incluso una dijo, mira, no te voy a seguir porque no me da el saludo. Para mi gran amiga Ana Vanessa, lamentablemente liceísta, esta liceísta que ella cuando el Licey juega en la capital, ella se viste con su todo lo del Licey allá en los Estados Unidos. Ahí está Ana Vanessa, mi amiga, mi hermana, de verdad. Ella siempre ve el programa y nos aconseja, mira esto, aquello. De verdad, Ana, de corazón, un saludo especial desde aquí. Y también a Rubí Durán Acevedo, otra amiga, de esas amigas incondicionales. Cuando estuvieron aquí en el país, de esas amigas que tú le podías confiar, ellas te confiaban cosas. Y de verdad que la llevo a las dos en el corazón. Y agradezco que, aunque no estén en el país, desde los Estados Unidos le están dando seguimiento a nuestro trabajo. Así que de corazón para los dos, nuestra más sincera, un saludo cordial. Pasamos con nuestro colega Luis Manuel Ferreras. También saludo para las chicas que nos están viendo allá en Estados Unidos y las demás. También a todo el que esté en sintonía ahora mismo con este grande del béisbol dominicano. Wilfredo, hablábamos de los 5 finales consecutivas, 4 campeonatos. Ese núcleo que ya hemos mencionado a algunos de los jugadores que estuvieron ahí. ¿Qué recuerda de esos campeonatos? Unas anécdotas, algo especial. Y de manera especial, para la redundancia, Wilfredo, ¿cuál ha sido el que más le ha llegado de esos campeonatos? Bueno, todo el mundo lo sabe, ese campeonato cuando le ganamos los 4 al Licey, eso es memorable. Pero hay otra anécdota que nosotros tuvimos dentro de esos 5 campeonatos, para que tú veas lo que significó estar involucrado en esos 5 campeonatos de ese grupo tan grandioso que tuvimos en los años 80. Fue una vez cuando nosotros estamos casi al borde de la eliminación en el round robin. Estábamos jugando contra las Estrellas Orientales. Y nosotros necesitábamos un pitcher que venía de Venezuela, pero que todavía estaba en el aeropuerto. Me acuerdo como ahora, Daniel Aquino mandó a buscarlo de Venezuela y el tipo estaba en el aeropuerto todavía y estábamos jugando, me parece que era como el tercer inning más o menos, y nosotros necesitábamos que llegara ese tipo para pichar contra nosotros. Yo no sé si la fanaticada se va a acordar de ese nombre, Mark Huseman, que venía, me parece que era de Venezuela, de tirar, y lo mandamos, lo trajo Daniel Aquino, todavía estaba en el aeropuerto, y nosotros le dijimos, señores, tenemos que hacer algo para parar este juego. Nosotros teníamos un pitcher que tiraba durísimo, que era de La Vega, Fidel Comprés, y era más loco que una cabra. Y nosotros mira, Fidel, nosotros necesitamos parar este juego, sea como sea. Y dijo, ¿a quién que hay que darle? Digo, vamos a mandar un pleito para parar este juego hasta que llegue ese pitcher. Efectivamente. Me acuerdo como ahora, yo no sé si fue Caraballo, un chiquitito que tenía las Estrellas, que bateaba muchísimo. Y le aterró una bola por la cabeza. Y nosotros comenzamos a mirar un pleito. Se armó el pleito, se paró el juego. Otra vez seguimos peleando. Hasta que definitivamente Mark Huseman llegó, se puso el uniforme, calentó, se fue para el bullpen. Y Mark Huseman tiró 5 entradas en blanco. Nos metimos en el round robin, ganamos el round robin y ganamos el campeonato. Wow. Esa fue una de las mejores anécdotas que nosotros pudimos. Yo sé que la mayoría de los muchachos van a recordar eso, dentro del Crujado. Y nosotros hicimos eso
para nosotros parar el juego. Eso fue una cosa increíble que nosotros hicimos en ese tiempo. ¿Cuáles jugadores recuerdas tú que formaban parte de ese núcleo del equipo de los Leones del Escogido? Wow. Bueno, yo te puedo decir, mi gran amigo y hermano Junior Novoa, Nelson Liriano, José Vizcaíno, Luis de los Santos, estaban para esa época, ya eran más jóvenes que nosotros, estaba Sammy Sosa, estaba Raúl Mondesí, Junior Félix, el gran capitán rojo, Rufino Linares. Ese era el timón del equipo de nosotros, señor. Uno de los mejores bateadores que ha existido ¿Y de los importados? El de los importados en ese tiempo jugó Mike Laga, Tim Birsas. Recordamos. Sí, una serie de jugadores, pero los jugadores dominicanos, ese núcleo grande, estaba La Manta, estaba Domingo Martínez, o sea, un grupo de jugadores que en realidad, el Molleto, uno de los relevistas. En la zona de las caobas. Oh, claro que sí, el Molleto, uno de los mejores relevistas que ha tenido el país. El José de León, José Núñez, mi pitcher favorito de los domingos por la tarde contra Licey. Oye, Licey no podía ganarle a José Núñez domingo por la tarde, increíble. Pero ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que se pone una sombra entre el home plate y el pitcher los domingos por la tarde. Sí, okay. Y José Núñez tenía una curva que cuando venía en la sombra se perdía cuando llegaba a home plate. Y aparte de eso tenía un buen aire y también tenía una buena recta. Oye, no había manera de cómo él perdiera contra los Tigres del Licey los domingos por la tarde. Eso era pan con mantequilla para los Tigres del Licey, todo el tiempo. Wilfredo, hace mención de esos años grandes, 80, 90, que el béisbol era pasión. ¿Cuál entiendes tú que es la diferencia de ese béisbol que ustedes jugaron en los años 80, 90 y parte todavía a principios del 2000? La diferencia con relación al béisbol de ahora, sobre todo a nivel de entrega de los jugadores. Mira, cada época yo entiendo que es diferente. El béisbol es el mismo. Lo único que cambia son los protagonistas de la acción. Porque en el tiempo de nosotros, pues, se jugaba más por la interacción de uno con otro. No quiere decir que los jugadores de este tiempo no se entregan a jugar béisbol, pero era una filosofía mucho más distinta. ¿Por qué? Porque el que jugaba béisbol aquí en República Dominicana no ganaba tanto dinero como los muchachos que ganan ahora. No te digo que no le pongan más interés al juego de béisbol, sino que es una situación más difícil porque hay muchas restricciones ahora que le ponen a los jugadores que no se la ponían antes al jugador de la época de nosotros, que tuve que esos jugadores venían de Grandes Ligas y podían jugar aquí el año entero y no había ningún tipo de restricción. Pero ya a partir de los años 2000 en adelante, pues los equipos se preguntaron por la cantidad de dinero que invertían en los jugadores en este tiempo ahora. Pues entonces, pues cubrían sus inversiones. El pelotero de antes, después que terminaba el juego, se sentaba 3 horas ahí adentro, comenzamos a discutir qué fue lo que te pasó, qué fue lo que pasó hoy. Nos mentamos la maíz del play, que no era nada. Se bebían 2 o 3 cervezas, al otro día vamos a jugar. Y se interactuaba un poquito más. Ahora el pelotero es mucho más cauto a la hora de dirigirse a otro, porque cada quien ahora tiene su ego de que yo soy quien soy, tú no me puedes hablar a mí de esa manera. Y son tiempos diferentes, pero el béisbol es el mismo. Simplemente cambian solamente los actores del escenario. ¿Y cómo se manejaba ese tema? Porque hemos escuchado alguna anécdota de algunos peloteros que incluso jugaban que ni siquiera sabían cuánto iban a ganar. ¿Era cierto eso? Y si en esa época, 80, 90, ustedes negociaban directamente con los dueños de equipo, ya para esa época ustedes tenían sus abogados que eran los que negociaban los contratos aquí en Dominicana. En ese tiempo no había abogado para eso. En ese tiempo los dueños de equipo eran dueños y señores de tu contrato. Y a la hora de tu, obviamente, te iban a aumentar
de acuerdo a tu categoría, donde tú jugaste, jugando en AAA, jugaste un poco en Grandes Ligas, los números que pusiste el año pasado. O sea, los dueños eran lo que determinaban qué ustedes iban a cobrar. Claro, claro que sí, Opa. claro que sí, eso no es un secreto para los jugadores que nosotros de ese tiempo. Quizá algunos que otros, después que comenzaron a jugar un poquito en Grandes Ligas, comenzó a denotar un poquito de que no, yo tengo un poquito más de poder. Pero casi siempre los dueños de equipo eran que decían, no, pues, te puedes ir. Bueno, con otros, así mismito, eran caudillos los dueños de equipo en ese entonces, ya no. Ya después que los peloteros estaban empoderados con sus abogados, la asociación de peloteros cogió un poquito más de fuerza para proteger al jugador, y ya de ahí ha cambiado entonces después que el pelotero tenga un poquito más de potestad de decirle, no, mi salario es este, por esto, por lo otro. Pero en los tiempos de nosotros era, ¿cuándo te van a ganar? Te van a aumentar 5,000 pesos en ese tiempo, que era todo un dineral en ese tiempo. O sea que a partir de los años 90 en adelante fue que los peloteros comenzaron a exigirle un poquito más a los dueños. ¿Y hubo alguna represalia con algún jugador que exigiera un aumento directamente a un dueño de equipo? ¿O simplemente se le escuchaba? ¿O usted supo en algún momento a alguien que se apartó? Bueno, tú quieres tanto, bueno, pues sencillamente vete, no te voy a dar. En cada época siempre hay 2 o 3 peloteros que siempre sí sacan la cabeza en ese sentido, de que sí, estoy mal pagado, y siempre lo hacían, 2 o 3 de ellos sí. Pero después a la larga el equipo siempre los llamaba y le daba en realidad su remuneración y jugaban. Como en esta época también, igual. Por ejemplo, no había la agencia libre, habían jugadores que decían, bueno, yo quiero seguir, pero el equipo decía no y simplemente se quedaba ahí, no tenía la opción de ir a ningún otro equipo. Muchas veces los peloteros no tienen ninguna otra opción, porque en realidad en ese tiempo no se ganaba tanto dinero en ligas menores, ni en grandes ligas tampoco. Y tú tenías, pues, lamentablemente que aceptar lo que en realidad los dueños de equipos, pues te ofrecían. Y existía, para esa época no había las famosas restricciones de que los equipos mandaban a parar a un jugador, y tú en estos momentos que has estado ligado ya con algunas organizaciones de grandes ligas, es cierto eso de que la restricción, de que, porque por ejemplo nosotros en el caso de Japón, que siempre hay el temor cuando se llevan los peloteros para Japón, nos decía Domingo Martínez sentado en esa misma silla que no era cierto que Japón mandaba parar a los jugadores, que ellos sí muchas veces cuando firmaban un contrato le daban algunos consejos, pero que Japón no mandaba parar los peloteros que ellos firmaban aquí. En estos momentos, ¿tú crees que Grandes Ligas realmente para? Porque tenemos el caso de Miguel Tejada, siendo una superestrella, incluso jugó aquí, viniendo de ganar un título de MVP en los Estados Unidos. ¿Existe la famosa restricción no más para los peloteros? Sí existe, pero el caso de algunos peloteros que sí le exigen a los equipos de que ellos quieren jugar en el béisbol de invierno, pues hay una serie de acuerdos que hacen entre ellos, porque ellos tienen que cuidar esa inversión que tienen en ti. Entonces te hacen firmar quizás un tipo de cláusula, mira, tú sabes bien que si tú juegas estás a tu riesgo por esto. Y hay algunos que sí lo hacen, otros que no, para proteger pues las inversiones que ellos hacen. Pero con los peloteros que ellos tienen el dominio y el control, con esos muchachos de liga menores que son los prospectos de alta gama, como ellos dicen, pues sí, ellos tienen más control sobre ellos, pues sí le pueden exigir de que no, la fatiga extrema, no lo vean, ¿tú entiendes? Y sí hay ese tipo de restricciones. Un juego domingo en la tarde, Estadio Quisqueya, porque antes los eternos rivales verdaderamente eran Licey y Escogido. Eso de Águila, después con el tiempo, cuando Águila y Licey en los 90, por ahí empezaron a repartirse los torneos entre ellos. Pero un domingo en la tarde, juego Leones del Escogido, Tigres del Licey. Wilfredo Tejada sabe que va a ser receptor de ese día. ¿Cómo es el día para un receptor, para Wilfredo Tejada, desde que se levanta? Ese proceso desde que tú te levantas hasta que está detrás del home play recibiendo. ¿Cuál es el día a día de ese día para un jugador de pelota? ¿Qué come, qué desayuna, qué hace en la mañana, qué hace en la tarde? ¿Cómo te estoy diciendo? Es un día normal cualquiera. Tú te levantas de tu casa, te desayunas, comes normal. No, en esos tiempos no había ese tipo de que tengo que hacer una dieta específica, que no había tampoco que los gimnasios, que estas cuestiones.
Tú te levantabas como un día normal, tranquilo, te comías tu plátano, tus huevos, toda esa cuestión, cogías para el play. Si la mujer tuya cocinaba, tú cocinabas y le llevabas a los otros muchachos. A veces los mismos muchachos del play que trabajaban, arreglaban el play, cocinaban su locrito de arenque, que tú te lo comías también, tu locrito debajo en el bleacher de la lado derecha. O sea, no había ese tipo de reglas ni ¿cómo te digo? Como esa cuestión estricta. Tú llevas un día normal, llegabas, y el juego era en la tarde, tú llegabas a las 12 del mediodía al estadio, comías, salías, practicabas, un día normal como otro cualquiera. O sea que no había ese tipo de ritual que se hace ahora. ¿Cuál es la rivalidad entre los jugadores? ¿Cómo se llama Wilfredo con los jugadores del Licey? Todos somos amigos después que termina el juego. Somos amigos antes de que empiece el juego. Somos enemigos cuando empieza el juego. Ahí nos decimos de todo, si tenemos que darnos 2 trompadas nos las damos. Pero después que termina el juego, estamos juntos afuera, tomándonos un par de cervezas. O sea, no quiere decir que estamos respetando a los fanáticos, no mucho menos. No, estamos respetando el juego dentro del terreno de juego. Porque a mí me pagan para hacer un trabajo. Y mi trabajo es defender mi tropa. Exacto. Pero después de eso, a partir de eso, esa es la magia del play, es un juego. Y al otro día estamos juntos, y quizás ese jugador que juega conmigo en contra del Licey es mi compañero en mi misma organización. Exacto. ¿Cómo yo voy a ser enemigo de un tipo que juega conmigo en una organización por aquí en República Dominicana juega en contra mía? No. Pero en ese tiempo se daba mucho que los jugadores pertenecían al equipo que trabajaba, el acuerdo de invernal que había, Montreal con el Escogido, y así muchas veces que era difícil también encontrarse en un mismo equipo de la categoría. Sí, había sus acuerdos en ese entonces, pero había muchísimas veces que tú jugabas con un pelotero de otro equipo, que en Estados Unidos tú jugabas con él en la misma liga, o sea que tú no podías ser enemigo, somos enemigos en el terreno de juego cuando jugamos en contra, pero ya después que termina el juego ya somos amigos. En Estados Unidos tú juegas contra los muchachos. Y si tienes que pelear contra ellos, pelea. Pero después que termina el juego, hey, vamos a mi casa, vamos a un locro, vamos a comer un par de cerveza. Y olvídate, somos amigos, somos dominicanos. ¿Cuál jugador específicamente el Licey tenía Wilfredo una amistad estrecha en ese momento? En ese momento, Gilberto Reyes y yo, por la posición que jugábamos, mi gran amigo, rivales de toda la vida, para mí, de verdad, la mejor cosecha de receptores de República Dominicana de todos los tiempos, en los años 80, liderada por el gran Tony Peña. En ese tiempo había una serie de receptores que te lo puedo mencionar. Las Águilas tenían a Rubén Rodríguez, el Licey tenía a Gilberto Reyes, el Escogido me tenía a mí, tenía a Brito, las Estrellas tenía a César Devares, Henry Mercedes con los Toros. O sea, te estoy diciendo una serie de receptores en los años 80 que para mí ha sido la mejor camada de receptores a nivel defensivo, porque después vinieron los años 90 y todo eso, con unos muchachos como Los Olivos, Sandy Martínez, Años de Nación, todos los muchachos también que descollaron. Y el otro que permaneció, oye, y las Águilas Cibaeñas pues ganaron un premio con ese muchacho, Alberto Castillo. Alberto Castillo, que fue superbo durante toda su carrera con el equipo de las Águilas Cibaeñas. O sea que él le tocó un poquito de los 80, porque él empezó en los 80 y pico con el Escogido y lo cambiaron a las Águilas Cibaeñas, que todavía yo estaba activo. Y ahí él comenzó a dar sus primeros pasos en el Escogido y luego lo cambiaron a las Águilas, que fue lo mejor que le pasó y tuvo tremenda gran carrera. Que mencionar 5 receptores en el orden, un top 5, como dice, este es el mejor, sin mencionar a Wilfredo y a Tony Peña, ¿cuáles serían esos 5? Sin importar el equipo, sino por calidad. Yo te voy a decir, el más longevo de todos fue Alberto Castillo. Para mí, después de Tony Peña, Alberto Castillo ha sido el más prolífero de los catchers dominicanos. Gilberto Reyes, Rubén Rodríguez, César Devares, en ese orden. Luis hacía referencia precisamente de los acuerdos que habían entre los equipos dominicanos y los equipos de grandes ligas cuando primaban a los peloteros, pero
Tú llegaste al equipo de los Leones del Escogido. ¿Cómo tú llegas al equipo de los Leones del Escogido? Y cuando muchacho, que tú correteabas por ahí, por esa calle de Villaconsuelo, que era un jugador, como tú dijiste ahorita, de Liga Menores, Luis Mercedes, la universidad. ¿Cuál era tu equipo en el béisbol dominicano? ¿Fuiste cogidista, liceísta? ¿Cuál era tu equipo en ese momento? Ahí está la paradoja. Yo era de los que brincaba por el right field cuando tocaban el himno nacional para ver a los Tigres del Licey. Fui liceísta toda mi vida. Y mi pelotero favorito del equipo de los Tigres del Licey, dos había. Uno porque jugaba con la liga de Pablo Netalí Cruz. Fui fanático de él en ese tiempo. Yo sé que hay mucha gente que nunca lo vieron jugando porque su carrera fue bastante corta. Y la tilapia. A mí me encantaba ver a Teodoro Martínez jugando esa tercera base. Me encantaba. Esos eran mis dos jugadores favoritos cuando yo era fanático de los Tigres del Licey, que me volaba por esa pared de right field cuando se podía hacer que los policías estaban así, en ese tiempo se respetaba y no se movían para ningún lado. Tú le pasabas por el lado a ellos y se sentaba dentro de la fanaticada y te escondía ahí cuando terminaba el himno nacional. Yo era fanático del Licey. Y en esos momentos que tú te cruzabas por encima de la pared, ¿tú te visualizabas ahí detrás de ese home play de receptor? Claro que sí. Yo soñaba algún día jugar en el Estadio Quisqueya. Para ese entonces yo jugaba con la Liga Deportiva Mercedes en ese entonces. Y cuando subía yo veía a esos jugadores, los admiraba muchísimo. Pero yo nunca pensaba que iba a ser con los Leones del Escogido. ¿Y cómo se dio el paso? O sea, ¿cómo llega al Escogido? Bueno, mi paso a los Leones del Escogido, porque el campeonato de amateur de ese tiempo se jugaba mucho de noche aquí en el Estadio Quisqueya. Y tú sabes que el dueño de los Escogidos en ese tiempo, y era el gerente general, era don Quique Acevedo Gutiérrez, y le tocaba ver esos juegos también. Otra cosa, de que Cookie Acevedo, que era el scout de Cleveland en ese tiempo, era mi manager en el equipo de la Universidad de Santo Domingo, le buscaba pelotero a Quique Acevedo. Pero entonces, como él era scout de los Indios de Cleveland en ese entonces, él como manager de Cleveland, no podía sacarme del equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por si iba a haber problema. Y me recomendó a Quique Acevedo para que me viera a mí. Y ahí se fue que se dio la vuelta de que yo perteneciera a los Leones del Escogido y a los Phillies de Filadelfia. Excelente. ¿Y cuál tú recuerdas, tanto en grandes ligas o aquí en Dominicana o tal vez en México, el momento de más alegría, de más satisfacción por algún corredor que se te fue a robo, que le hiciste out, por un batazo que conectaste, por un campeonato que ganó tu equipo, que quizás todavía tú no incidiste tanto en el triunfo, pero cuál ha sido el momento que tú con más cosas positivas recuerdas? Mira, yo he sido campeón desde siempre. He tenido esa gran suerte desde siempre. Yo he sido campeón en pequeñas ligas, en juvenil, en clase amateur, en AA, en Estados Unidos. Yo fui partícipe cuando a mí me cambiaron para los Expos de Montreal en el 86. Ese equipo de AAA ganó 4 años consecutivos. El equipo de AAA de Montreal, 86, 87, 88, 89. Y yo fui partícipe en el 87 y en el 88. Yo fui campeón en AAA también. Fui campeón en Liga Menores, fui campeón en México, fui campeón aquí en República Dominicana con el equipo de los Leones del Escogido. Yo siempre he estado en equipos ganadores, siempre he tenido esa dicha de equipos ganadores. Pero, ¿cómo te digo? Una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido ha sido con los Leones del Escogido. Esos 5 campeonatos han sido lo más satisfactorio por haberle ganado esos 4 campeonatos. Esa anécdota que le conté a ustedes de cómo nosotros hicimos para parar un juego, para poder entrar al round robin y todo eso. O sea, son muchas, pero muchas de las anécdotas que yo te puedo contar, pero para mí lo más marcado fue eso. Y otra cosa también, dentro del béisbol también, yo le eché unos hitters a una gente que ustedes van a decir, wow, en AAA. Más sin embargo, él perdió el juego. Randy Johnson, fuimos compañeros de equipo en el equipo de AAA de los Expos de Montreal en 1988. En AAA,
Yo le eché un no-hitter y él perdió el juego 1-0 Wow. contra el equipo de Nashville, que eran la gente de los Rojos de Cincinnati. Dio una base por bola en el primer inning, le robaron la segunda, le robaron la tercera, no sabía ni virarse para ningún lado. Eso era cuando Randy Johnson tiraba mucho más duro cuando estaba en Grandes Ligas y sin idea de dónde estaba la pelota. ¿Tú te imaginas lo difícil que era batear a Randy Johnson? No cuando en Grandes Ligas, no, sino en ligas menores. Que tiraba por donde quiere, mucho más duro. Tiró un no-hitter y perdió el juego 1-0. Wow. Y era verdad que tenía malas pulgas Randy Johnson, que era un tipo difícil de tratar. Yo te voy a hacer otro cuento. Con Randy Johnson. Había venido de dar como 5 o 6 bases por bola en una entrada. Y cuando llegó al dogado, le dio una trompada al dogado y se fracturó la mano izquierda. Así era de competidor y de rabioso que era Randy Johnson. Ahora que hablamos precisamente de Randy Johnson, tú como receptor, ¿qué lanzador tú recuerdas que tú decías, wow, va a lanzar, es un lanzador difícil para mí, quizás no hay la comunicación, sus lanzamientos, tú no te sentías cómodo? Y en el caso contrario, ¿con qué lanzador, sea en Dominicana, sea en AAA, sea en Liga Menor, sea en Grandes Ligas, tú decías, wow, este tipo y yo tenemos química lanzando y yo de receptor? Bueno, han habido muchos en mi carrera de la química que uno hace con algunos lanzadores. Yo te puedo hacer la neta que en República Dominicana, Núñez y yo hacíamos una química tremenda, especialmente como lo estaba contando ahorita los domingos por la tarde contra Licey. La lotería. Ese era uno de mis pitchers favoritos aquí en República Dominicana. José Núñez era un artista, un competidor, y le encantaba pichar contra los Tigres del Licey, o sea, los grandes escenarios. Y gracias a Dios, pues a mí me dio la habilidad de también dominar los grandes escenarios, porque yo no fui ese gran bateador, yo fui un jugador defensivo durante toda mi vida, pero Dios me dio a mí la capacidad de esos escenarios de verdad. Inclusive en las series finales, yo era el noveno bate del equipo de los Leones de Escogido en ese entonces. En ese tiempo entonces a mí no necesitaban de mi bateo. Pero me salían unos batazos en los momentos apremiantes que la gente decía, wow, ¿por qué tú no lo haces durante la serie regular? No sé por qué. Y también yo decía, pero venga, ¿por qué yo no soy así en la serie regular? Yo me acuerdo como ahora, el primer juego, no sé si se acuerdan de esos 5 campeonatos que ganamos, de esa gran serie que nosotros le ganamos a las Estrellas Orientales. Que nosotros, el primer partido lo ganamos nosotros con un jonrón que yo di con Rufilo Nodiara en las bases, me acuerdo como ahora. Ese juego lo ganamos nosotros 3 carreras por 1, este juego estaba empate 1-1. Y yo di un jonrón, ese juego lo ganamos nosotros. Un jonrón que yo di. Y luego, bueno, las Estrellas nos ganaron 3 juegos y casi nos ganan el campeonato. Y luego nosotros le ganamos los 3 juegos consecutivos allá en las Estrellas, que ellos tenían todas esas palmas y todo eso, ya casi celebrando, le dejamos las palmas en las manos. Y vinimos nosotros a celebrar aquí en la capital. Wilfredo, qué bueno, mira, uno hablando contigo, que es el primer receptor que nosotros tenemos aquí en el programa, pero uno que vive metido en los play, nosotros normalmente con estas ligas, le hacemos muchas veces la maestría de ceremonia, muchos programas, pero qué tan cierto es que hay unas restricciones, sobre todo para los muchachos dominicanos de color, con la situación de que supuestamente no se ve la seña, como que los scouts no le dan tanto seguimiento a los muchachos de receptor para firmarlos, sino que se van a otra posición. ¿Qué de cierto tiene eso? Y tú que sobre todo estás haciendo el caso de scout. Yo, ¿cómo te digo? No creo que haya un tipo de restricciones. Yo como scout te digo, a partir de los años, yo diría que en los años 2000 y pico, hubo una estigmatización, estigmaron a los catchers de que no pensaban, que la piel, que lo oscuro de la piel no veían. Y entonces los entrenadores dominicanos optaron, ok, si ya los receptores pues entonces no son aptos para jugar en la Grandes Ligas, los receptores dominicanos optaron por hacer los pitchers. Tú ves que la mayoría de esos muchachos que tenían buenos brazos, pues entonces también eras menos costoso tú hacer un receptor que tú hacer un pitcher.
Un pitcher tú lo agarras con una pelota, lo pones a tirar y lo hace mucho más fácil para que te lo firmen. A un receptor tú tienes que darle bate, tienes que darle guante, tienes que darle equipo de catcher, la inversión es mucho más grande. Esos fueron uno de los factores más por los cuales la mayoría de los receptores dominicanos, por mi hermano, desde esa fecha hasta el día de hoy. Pero el atleta dominicano siempre va a ser un atleta. Si hay receptores dominicanos por ahí, muchísimos. Yo voy a mencionar otra vez a Alberto Castillo, que él tiene un programa de receptores pues, grandioso, buenísimo, y siempre él y yo hablamos, porque siempre estamos en contacto, de que en realidad por qué se nos cataloga a nosotros de que nosotros no pensamos. Está claro, el nivel de educación del pelotero dominicano ha ido subiendo un poquito en los últimos 10, 15 años, porque los programas de educación del equipo de Grandes Ligas pues, ha estado un poquito más a nivel de que el muchacho pues tenga un poquito de entendimiento más, porque tú sabes que si el cerebro no está acostumbrado a recibir informaciones, es muy difícil que tú sepas procesar las informaciones. Y se le está educando en ese sentido al pelotero dominicano para que tenga un poquito más de oportunidad, para que esas informaciones que le están dando en el día de hoy, pues le llegue un poquito más, para que el cerebro esté mucho más trabajado. Y esa es una de las razones por las cuales el pelotero dominicano se ha visto un poquito retrasado en cuanto a los peloteros venezolanos, los peloteros puertorriqueños, que tienen un poquito más de educación que los peloteros dominicanos. Y eso es una realidad. Y siguiendo en esa misma línea, Wilfredo, si tú, por ejemplo, estuvieras aquí en ETC, y yo sé que lo están viendo a través de la pantalla de la televisión, 15, 20 muchachos, todos receptores, andan detrás de la firma. ¿Qué tú le dirías a esos muchachos? Ahí te das cuenta que están ahí al frente. ¿Qué tú le dirías tú con esa sapiencia, con tu conocimiento, con la gran defensa que siempre tú exhibiste en todos los circuitos donde jugaste? ¿Cuál sería tu mensaje? Que nunca acepten un no. Que crean en ellos mismos, que trabajen y sean disciplinados. Porque tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no eres disciplinado, lamentablemente ese talento se va a quedar en el camino. Pero lo principal es que no acepten un no de nadie, que crean en ellos mismos. Excelente. Wilfredo, en estos momentos tenemos muy buen material. Decimos que el béisbol dominicano está en buenas manos. Muchos muchachos con muchísimos talentos en estos momentos en Grandes Ligas. Pero si tú tuvieras que sacar de tu bolsillo para tú comprar 5 boletas, para tú ver 5 jugadores dominicanos de la actualidad, y también tú sacarías ese dinero de tu bolsillo para tú comprar 5 boletas de los jugadores dominicanos ya retirados, nos gustaría que nos diera de esos 5 jugadores activos y ya retirados que tú dices, wow, voy a hacer cualquier sacrificio para irlo a ver jugar. Bueno, de los peloteros retirados, yo sacaría 5 boletos para ver a Alex Rodríguez jugando. Para ver a mi gran Tony Peña jugando de nuevo, por la posición que yo jugaba. Me hubiese gustado estar en la época de Miguel Diloné, verlo jugar de nuevo. Y ver jugar al gran Felipe Rojas Salón. Yo daría esos 5 boletos. Peloteros de ahora, para ver jugar. Obviamente todo el mundo sabe cuál es el pelotero del momento. Soto. Pelotero más completo que tiene República Dominicana. Fernando Tatis. Pagaría ese boleto para jugar. Vladimir Guerrero. José Ramírez. Y mi pelotero de mi organización, Ketel Marte. Que nadie le da el mérito que se merece ese pelotero. Ketel Marte es un súper jugadorazo. Súper jugadorazo. Ahora vienen los 5 extranjeros. 5 extranjeros que yo me gustaría ver jugando.
mi pelotero favorito de todos los tiempos, Reginaldo Martínez Jackson. Reggie Jackson. Pedro Martínez. Pedro Martínez. El Big Papi. Vladimir Guerrero. Y el pelotero que le dio el boom a este país de todos los tiempos. No nos olvidemos de él. Toda la fama que tienen los peloteros de ahora y todo eso. Pero quien puso en el mapa, Sammy Sosa. Super pelotero dominicano, Sammy Sosa. ¿Y qué tú nos dices de Shohei Ohtani? Es un unicornio. Está a otro nivel. No se ha visto nunca ningún otro atleta que haya hecho lo que él hace. Y hay que pagar otro boleto más para otra liga para ese pelotero. Alfredo, cuando saliste de Montreal hacia San Francisco, me parece que no volviste a jugar más. No jugaste con San Francisco. ¿Qué pasó cuando llegaste ahí? Con San Francisco sí jugué, pero en ligas menores. Jugué en AAA con ellos. Ese año me lesioné de la rodilla izquierda y al año siguiente en el entrenamiento me dejaron libre. No jugué en el año 1991. Durante toda la temporada descansé. Firmé con el equipo de los Atléticos de Oakland. Jugué en AAA con ellos en Tacoma. Al año siguiente firmé con los Cerveceros de Milwaukee. Fui a los entrenamientos con ellos. Quisieron mandarme para el equipo AA, pero yo dije que no. Entonces ahí conocí yo a Matías Carrillo, uno de los mejores peloteros del béisbol mexicano, que me dijo, si esa gente te dicen que te van a mandar para otro lado, llámame para que te vengas conmigo para AAA, porque él estaba en los entrenamientos con Milwaukee, y él dijo que no iba a jugar Liga Menores porque él ganaba mucho más dinero y en México que lo que iba a ganar en Liga Menores. O sea, que los peloteros mexicanos juegan pelota el año entero y ganan mucho dinero cuando son estrellas. Y me dijo, llámame. Y ahí fue cuando yo jugué en el equipo de México 92, 93, 94, porque Matías Carrillo me llevó para el equipo de México. En el 94 fue mi último año, me hicieron scout. Hasta el día de hoy estamos aquí. Háblame un poquito de ese béisbol de México, sobre todo esa fanaticada con eso, que son intensos, son similares a la fanaticada mexicana, a la dominicana. ¿Cuál tiene más chispa? El fanático mexicano es fanático. Se entrega. Yo diría hasta se mata con cualquiera por sus equipos locales. Como ellos le dicen, como el béisbol mexicano, que ellos los hinchas, que pelean y todo eso. Así mismo el fanático mexicano. Es un fanático aguerrido donde quiera que tú vas. Donde quiera que tú vas. El fanático de aquí del patio, el dominicano, a ti que te lograste vivir esos encuentros Licey, Escogido, domingo en la tarde en el Quisqueya. ¿Qué tal esa fanaticada dominicana? Mira, la fanaticada dominicana es mucho más exigente porque te conocen, porque el patio es chiquito. El patio es chiquito y te conocen donde tú te mueves, te conocen donde tú vas. Y viene el fanático que se para aquí, ahí, y te dice, te vi anoche en tal sitio, por eso que tú no estás jugando. Te voy a decir algo. Cuando en esos campeonatos, en ese tiempo, yo saqué fanáticos que siempre tienen un pelotero al cual ellos, porque tú también, como tienes fanáticos que son fanáticos tuyos, del mismo equipo tuyo, tú tienes fanáticos que no quieren saber de ti también. Sí, claro. O que tú te ponchaste, o porque se fue la bola, o lo que sea. A mis hermanos yo les prohibía que fueran al play, porque yo tenía uno que se llama Gerardo, que una vez hubo un fanático que me mentó la maíz del play. Okay. Y entonces esa maíz del play yo no entendía que se la maíz del play, sino era mi mamá de verdad. Y él iba a pelear con ese fanático. Y yo le decía, no, tranquilo, que ellos pagan su dinero para eso. Ellos tienen derecho a vocear, no agrediendo a uno, está bien. Ellos tienen derecho y pagan su dinero para decirte todo lo que ellos quieran. O sea que aquí el béisbol dominicano es más difícil, porque aquí en el patio todo el mundo se conoce. ¿Me entiendes?
Eso se trabaja con ustedes, Tejada, ese hecho de cuando ustedes están en ligas menores, la situación de cómo manejarse con los fanáticos, porque tú acabas de dar algo muy interesante ahí, de que ellos pagan su ticket y no agrediendo físicamente. Esa parte se trabaja mentalmente, psicológicamente con ustedes en las ligas menores. Después de los años 2000 para acá, que empezaron las academias y todas esas cuestiones, hay una serie de programas que tienen todas las academias en los cuales tú le das ese curso de comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, y está esa parte de que tú tienes que dominar el escenario. Si tú no eres capaz de dominar el escenario, lamentablemente tú no vas a poder hacer lo tuyo en el terreno de juego. O sea que eso es parte de la educación que uno le da al pelotero, de que en realidad ese fanático que está ahí paga su dinero porque es un show y tienen todo el derecho de decir todo lo que quieran hasta que no te agreden. Y tú tienes que saber cómo comportarte dentro y fuera del terreno de juego también. Bueno, señores, estamos aquí. Wow, qué buena entrevista. Nos hemos dado banquete con Wilfredo Tejada, símbolo del equipo de los Leones del Escogido. Y precisamente hablando de símbolo del equipo de los Leones del Escogido, vivimos nosotros un gran momento. Que nosotros, antes de entrar a lo que era la crónica deportiva, nosotros éramos fanáticos aférrimos del equipo de los Leones del Escogido. Y qué bello el momento cuando el 100 aniversario, que te vimos ahí conjuntamente con Junior Novoa, parte de ese equipo, esa década 80, 90 del equipo de los Leones del Escogido, que fueron tú y uno al hacer el lanzamiento de la primera bola. ¿Cómo se mantiene la relación tuya con las actuales directivas del equipo de los Leones del Escogido? ¿Asistes tú continuamente al Estadio Quisqueya? Sí, yo me doy mi vuelta, siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Inclusive yo no estaba más activo con el equipo de los Leones del Escogido. Yo fui coach de primera base cuando fuimos campeones del Caribe en Margarita en el 2010. Pero a raíz de mi operación del estómago y todas esas cuestiones, pues yo decidí no participar más en la pelota de invierno, pues por el trabajo que tenía con el equipo en ese tiempo yo estaba con Cleveland y luego pasé al equipo de los Diamondbacks, con lo que estoy ahora hace ya 14 años. Y era muy cuesta arriba, de los viajes, 2, 3 de la mañana, ya después de esa operación. Y después del 2010 de para acá no he participado en Liga de Invierno, pero sí, yo era coach del equipo de Leones del Escogido, pero sí hemos mantenido esa relación, esa comunicación de siempre. Alfredo, los Expos todos sabemos que desaparecieron, que ahora son los Nacionales de Washington. Pero, ¿qué recuerda Wilfredo Tejeda de la organización de los Expos de Montreal? ¿Qué recuerdo? Bueno, el equipo que me dio la oportunidad de yo jugar en Grandes Ligas, el equipo que me abrió las puertas al gran escenario, jugué con varios salones de la fama y nada, el equipo que me dio a conocer en el béisbol de la Grandes Ligas. Porque toda República Dominicana tenemos un sentimiento especial hacia ese equipo. Por ustedes, todos los dominicanos que estuvieron ahí, Don Felipe, Henry Rodríguez con los chocolates, y todo lo que han pasado y que hemos mencionado, Sergio Valdés y los demás, tenemos como ese lugar especial. Aún seamos de otros equipos, tenemos como ese lugar especial para los Expos. ¿Sucede igual con Wilfredo? Claro que sí, yo te lo admito. El equipo que me dio la oportunidad de escogerme, cuando un equipo tiene el interés de agarrarte a ti de una organización para la de ellos, porque en realidad tienen interés en ti. Y el interés fue tan grande porque me dieron la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas. Y en lo actual, tus funciones como scout de Arizona, algo que has hecho, peloteros que has firmado, que has recomendado, lo que ha tenido que ver con esa organización desde República Dominicana. Bueno, con el equipo de Arizona yo entré como coordinador del terreno. Me llevó mi gran amigo y hermano Junior Novoa, luego de salir del equipo de los Indios de Cleveland. Él me llevó para la organización de los Diamondbacks de Arizona hasta el día de hoy. Mis primeros 4 años fueron como coordinador.
luego fui instructor de receptores, fui mentor de coach y ahora de nuevo volví a ser pues, el scout de nuevo cuando entró el hijo de César Jerónimo Jr. A pasar a ser el director de scout para América Latina e Internacional. Me trajo de nuevo al scouteo y ahora me encargo pues de los muchachos que nosotros firmamos. Yo soy el que me encargo de darle seguimiento en su desarrollo y también parte del escauteo de algunos de los muchachos. El único pelotero que he recomendado para el equipo de Arizona fue uno que agarró Cleveland en regla 5, que ahora está en el roster de 40 con los Marlins, que es Davison de los Santos, que es de mi propiedad, de mi autoría, como decíamos nosotros. Ese es mío, Davison de los Santos. Bueno, señores, ya en la parte final agradecemos inmensamente a Wilfredo Tejada por haber sacado de su valioso tiempo para venir aquí a compartir su historia con nosotros. Ya en la parte final, los 30 segundos que nos restan, nos gustaría, Wilfredo, que tú a esos jóvenes que están viendo el programa con una maleta de sueño como tú la tuviste, llegaste al sueño de todo pelotero, que es jugar en las grandes ligas, pero ya finalmente le dé un mensaje a esa juventud, no solamente a la juventud del béisbol, pueden estar inmensos cualquier otro tipo de deportes. Me gustaría que tú le des un mensaje ya en este programa fin de año, estamos ya a fin de año y nos gustaría ese mensaje tanto de despedida de fin de año como ese mensaje de motivación. Lo primero, como dije anteriormente a los muchachos, que si tienen un sueño por seguir, que no acepten un no de nadie, que den lo mejor de ellos y si al final del camino no se pudo, porque se vayan con la satisfacción de que sí, ellos dieron lo mejor para ser jugador de béisbol. Tengo que darle el consejo viéndome a mí desde esa óptica. Yo jugué en béisbol de la Grandes Ligas, no jugué por ese gran tiempo, pero sí mi preparación y mi educación dentro del terreno de juego me abrió la puerta para hacer lo que soy en el día de hoy. No soy millonario, no soy nada, pero la vida me ha dado la facilidad de que mi familia pues fuera a la escuela, los hijos se educaron, tengo una gran familia hermosa y vivo del béisbol. No necesariamente tengo que ser millonario para vivir, simplemente tener lo básico. Pero para aquellos que tienen las condiciones de jugar, que por favor traten de llevarse de sus padres y de aquellos que tienen un consejo para ellos, especialmente con todo lo que está pasando en la industria del béisbol. No dejen que ninguna persona trate de decirles que el camino más rápido es a través de algunos suplementos que en realidad no vale la pena consumirlo. Tengan mucha, pero mucha cautela. Bueno, señores, con esas sabias palabras de Wilfredo Tejada, nosotros llegamos a la parte final de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Agradecemos inmensamente al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que es nuestro principal auspiciador, a Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte seca aquí con nosotros, y a todos ustedes que todos los domingos, a partir de las 2 de la tarde, esperan el programa con repetición a las 8 de la noche, repetición el jueves a partir de las 3, y el que no lo puede ver en vivo, también lo puede buscar a través de las diferentes redes sociales, muy específicamente en YouTube. Así que pasen feliz el resto del día y será hasta el próximo domingo. Bye bye.